Yo era infértil, pero no hay problema, es mi hijo. Y te amaré por siempre. Un millonario vivía convencido de que jamás podría ser padre, pero un día, una joven humilde daba a luz sola, y cuando el llanto de un bebé rompió la noche, él corrió sin saber que ese sonido cambiaría su vida para siempre. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. El calor de agosto caía sobre la ciudad de Sevilla como una sentencia ineludible, transformando las calles empedradas en un horno sofocante que apenas permitía respirar a sus habitantes. El asfalto de Triana brillaba bajo el sol implacable, irradiando ondas de calor que distorsionaban el horizonte y hacían que el aire pesara en los pulmones como plomo derretido. Camila Requena caminaba con pasos lentos y dolorosos por la acera estrecha, sintiendo como el sudor recorría su espalda y empapaba el vestido de algodón desgastado que apenas lograba cubrir su vientre de 8 meses. Su mano derecha sostenía con firmeza una bolsa de tela vieja donde guardaba sus únicos tesoros del día: 3 tomates maduros, una barra de pan duro de ayer y una pequeña lata de atún conseguida con sus últimas monedas. Tenía apenas 23 años, pero sus ojos verdes, antes vibrantes y llenos de sueños, reflejaban ahora el agotamiento profundo de una mujer que había vivido varias vidas en una sola, cargando con el peso del mundo sobre sus hombros delgados. Camila se detuvo un momento para recuperar el aliento, apoyando una mano en la pared esconchada de un edificio antiguo mientras sentía una punzada aguda en la parte baja de la espalda. La gente pasaba a su alrededor con prisa, buscando desesperadamente la sombra, ignorando a la joven embarazada que parecía a punto de desvanecerse por el esfuerzo de simplemente existir. Ella sabía que no podía detenerse demasiado tiempo, pues el calor era traicionero y necesitaba llegar a la seguridad de su pequeño refugio antes de que sus piernas le fallaran por completo. Recordó con amargura que el ascensor de su edificio llevaba roto más de 4 meses, lo que significaba que tendría que subir los 4 pisos a pie, un desafío titánico en su estado actual. Suspiró profundamente, secándose la frente con el dorso de la mano, y retomó su marcha lenta hacia el portal. Impulsada únicamente por el instinto de supervivencia y el amor incondicional por la vida que crecía en su interior. Al llegar al edificio, el olor a humedad rancia y a comida barata la golpeó en el rostro, una bienvenida familiar pero desagradable que le recordaba constantemente su precaria situación económica. Se aferró a la barandilla oxidada de la escalera, sintiendo el metal caliente bajo su palma, y comenzó el ascenso interminable hacia su apartamento, contando mentalmente cada escalón para distraerse del dolor físico. En el segundo piso tuvo que detenerse, el corazón le martilleaba en los oídos con tanta fuerza que temió que se le saliera del pecho, pero se obligó a continuar por el bien de su hijo. Al llegar finalmente al 4.º piso, sus manos temblaban tanto que le costó varios intentos introducir la llave en la cerradura defectuosa de la puerta de madera hinchada. Cuando finalmente entró, dejó caer la bolsa sobre la única silla desvencijada que poseía y se derrumbó sobre el colchón en el suelo, sintiendo que sus fuerzas la abandonaban por completo. El apartamento era un lugar deprimente de apenas 30 metros cuadrados, un espacio claustrofóbico que olía a encierro y a desesperanza. Con una ventana pequeña que daba a un patio interior gris donde nunca entraba la luz directa del sol. Las paredes estaban manchadas de humedad, formando mapas abstractos de países imaginarios que Camila solía observar durante sus noches de insomnio, soñando con escapar a lugares lejanos donde la vida fuera más amable. No había cuadros ni fotografías que adornaran el lugar, ninguna señal de alegría o personalidad, solo la desnudez cruda de la pobreza extrema que la rodeaba por todas partes. Sin embargo, en medio de esa desolación, Camila acarició su vientre con ternura infinita cuando sintió una patadita suave y rítmica que le recordó que, a pesar de todo, no estaba realmente sola en el mundo. «Perdóname, mi pequeño, sé que mereces un palacio y solo puedo darte este refugio roto», susurró con voz quebrada mientras las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos cansados. Su mente, buscando un escape de la realidad presente, viajó inevitablemente hacia el pasado,
transportándola a aquella noche fatídica de 11 meses atrás que había cambiado su destino para siempre. Había sido un octubre inusualmente fresco, y ella trabajaba como camarera temporal en un evento corporativo de alto nivel en el lujoso Hotel Alfonso XIII, un lugar que parecía sacado de un cuento de hadas. Recordaba el brillo de las lámparas de araña de cristal, el sonido suave de la música clásica en vivo y el aroma a perfumes caros que flotaba en el aire mezclado con el olor a champán francés y canapés exquisitos. Ella se movía entre la multitud de invitados elegantes como un fantasma servicial, invisible para los hombres de trajes a medida y las mujeres envueltas en sedas y joyas brillantes, hasta que su mirada se cruzó con la de él. Gustavo Llorente estaba de pie junto a una columna de mármol, apartado del bullicio festivo, sosteniendo una copa que no bebía y emanando un aura de soledad tan profunda que le heló la sangre a Camila. Aquel hombre no se parecía a los demás invitados que reían con frivolidad, su rostro atractivo de mandíbula cuadrada mostraba una expresión de hastío existencial y un cansancio que iba más allá de lo físico. Sus ojos azules, fríos y penetrantes, parecían mirar a través de las personas y de las cosas, como si estuviera atrapado en una prisión invisible de la que no tenía esperanza de escapar. Camila, impulsada por una fuerza desconocida, se acercó a él para ofrecerle una bebida, y cuando sus miradas se encontraron de cerca, sintió una conexión eléctrica que la dejó momentáneamente sin aliento. ¿Me permites una copa?, preguntó él con una voz grave y sorprendentemente suave, sacándola de su trance y haciéndola reaccionar con torpeza profesional. Al entregarle la copa, sus dedos se rozaron brevemente, un contacto efímero que envió una descarga de calor por todo el cuerpo de Camila y que pareció despertar algo dormido en la mirada de Gustavo. Gracias, murmuró él sin apartar sus ojos intensos de los de ella, ignorando por completo el protocolo social que dictaba que no debía prestar atención a la servidumbre. ¿No te agobian estas fiestas donde todos fingen ser felices?, preguntó de repente, rompiendo la barrera invisible que los separaba y sorprendiendo a Camila con su franqueza inusual. Ella parpadeó, nerviosa pero intrigada, y respondió con una sinceridad que no sabía que poseía: a veces la soledad se siente más fuerte cuando estás rodeado de gente que no te ve de verdad. Gustavo sonrió entonces, una sonrisa amarga y triste que transformó su rostro severo en algo mucho más humano y vulnerable. Tienes toda la razón, pequeña filósofa, a veces tenerlo todo es la forma más segura de no tener absolutamente nada, confesó él, dejando entrever la grieta en su armadura de millonario exitoso. Esa noche, contra todo pronóstico y lógica, Gustavo la esperó a la salida del personal del hotel, apoyado en su coche deportivo como un príncipe azul moderno y roto. Le ofreció llevarla a casa, y aunque la prudencia le gritaba que debía rechazarlo y tomar el autobús nocturno, Camila aceptó, guiada por una intuición que le decía que ese hombre necesitaba ser escuchado. Terminaron en un bar discreto y tranquilo junto al río Guadalquivir, lejos de los lujos y las pretensiones, hablando durante horas como si fueran viejos amigos que se reencuentran tras una vida de separación. Él le habló de su matrimonio vacío, una farsa mantenida por conveniencia empresarial con una mujer que lo despreciaba, y del dolor sordo de saber que era estéril y que su linaje moriría con él. Camila, a su vez, le abrió su corazón y le contó sobre la muerte prematura de su madre, el abandono de su padre y sus sueños rotos de estudiar enfermería por falta de dinero. La conexión entre ellos fue tan intensa y pura que inevitablemente los llevó al modesto apartamento que ella ocupaba en aquel entonces, donde la soledad de ambos se fundió en una pasión desesperada. Hicieron el amor con una mezcla de ternura y urgencia, buscando consuelo en la piel del otro, intentando olvidar por unas horas la dureza de sus respectivas realidades. Fue una noche mágica donde las clases sociales y las diferencias de edad se disolvieron en la oscuridad, dejando solo a dos almas heridas buscando sanación. Sin embargo, al despertar con la luz cruda de la mañana, Camila se encontró sola en la cama, con el lado de Gustavo frío y vacío, como si todo hubiera sido un sueño febril. En la mesita de noche encontró un sobre con 500 euros y una nota escrita con caligrafía elegante y apresurada que decía: «Gracias por recordarme que aún puedo sentir, cuídate mucho». Camila lloró durante horas aquel día, no por el dinero que tanto necesitaba,
sino por la devastadora confirmación de que había sido solo un escape momentáneo para él, una pausa en su vida real. Nunca intentó buscarlo ni contactarlo, convencida de que ella no era nadie para irrumpir en su mundo de poder y riqueza, y asumió que debía enterrar esa noche en lo más profundo de su memoria. Pero el destino tenía otros planes, y un mes después, las náuseas matutinas y el retraso de su periodo le confirmaron lo imposible: estaba embarazada de un hombre supuestamente infértil. A pesar del miedo y la incertidumbre, decidió tener al bebé, asumiendo toda la responsabilidad y prometiéndose a sí misma que lucharía contra viento y marea para sacarlo adelante sola. Trabajó incansablemente en empleos precarios hasta que su vientre crecido se lo impidió, ahorrando cada céntimo para alquilar el miserable apartamento en el que ahora se encontraba. De vuelta al presente, en el sofocante cuarto piso de Triana, Camila se levantó con esfuerzo del colchón para beber un vaso de agua del grifo, sintiendo que la sed la consumía. El agua estaba tibia y sabía a cloro, pero la bebió con avidez, tratando de calmar el calor interno que parecía irradiar desde su propio vientre. De repente, un dolor agudo y punzante le atravesó el abdomen bajo, obligándola a doblarse sobre el fregadero oxidado y soltar un gemido ahogado de sorpresa y dolor. Esperó a que pasara, rezando para que fuera solo una falsa alarma, pero el dolor regresó un minuto después con más intensidad, robándole el aire de los pulmones. No, todavía no, es demasiado pronto. Falta un mes, susurró con pánico, acariciando su barriga frenéticamente mientras el miedo comenzaba a apoderarse de su mente. Las contracciones habían comenzado mucho antes de lo previsto, y Camila se dio cuenta con horror de que no estaba preparada para enfrentar el parto sola en aquel lugar insalubre. Intentó caminar hacia la puerta para pedir ayuda a algún vecino, pero sus piernas le fallaron y cayó de rodillas al suelo, gritando de dolor mientras otra contracción le desgarraba las entrañas. Se arrastró con dificultad hasta el colchón, respirando entrecortadamente, sintiendo como el líquido amniótico empapaba su ropa interior y corría por sus piernas. «Ayúdame, Dios mío, ayúdame», suplicó al techo manchado, sintiendo una soledad abrumadora que la aplastaba más que el dolor físico del parto inminente. Sabía que no tenía saldo en su teléfono móvil prepago para llamar a una ambulancia, y la desesperación comenzó a nublar su vista mientras el dolor se volvía constante e insoportable. Mientras tanto, la tarde avanzaba inexorablemente hacia la noche, y las sombras en el apartamento se alargaban como dedos espectrales que intentaban atraparla. Camila gritaba cada vez que el dolor la golpeaba, pero sus gritos parecían perderse en el ruido general del edificio y del tráfico lejano de la calle. Sentía que su cuerpo se partía en dos, una fuerza primitiva y brutal que tomaba el control de sus músculos y la obligaba a pujar aunque no tuviera fuerzas. El miedo a morir allí sola, y peor aún, el miedo a que su bebé muriera sin haber visto la luz, le dio una extraña y feroz claridad mental en medio de la agonía. Se arrastró hasta la ventana que daba a la calle, esperando que alguien pudiera oírla, y con las últimas fuerzas que le quedaban, se aferró al marco de madera podrida. Su silueta se recortaba contra la luz mortecina del atardecer, una figura trágica de dolor y resistencia en medio de la indiferencia de la gran ciudad. Gritó pidiendo auxilio, pero su voz salía ronca y débil, apagada por el agotamiento y la deshidratación severa que empezaba a sufrir. Las contracciones se sucedían una tras otra sin descanso, dejándola sin tiempo para recuperarse, sumergiéndola en un estado de trance donde solo existía el dolor y la necesidad de expulsar a su hijo. «Vamos, mi amor, tú puedes, tenemos que poder», se decía a sí misma entre sollozos, intentando ser valiente por los dos. La sangre comenzó a manchar el suelo bajo sus pies, un signo alarmante que Camila reconoció con terror, sabiendo que algo no iba bien dentro de ella. El mundo exterior seguía girando ajeno a su drama, los coches pasaban, la gente regresaba a sus casas, y la vida continuaba mientras ella libraba la batalla más importante de su existencia. Se sentía mareada, la pérdida de sangre empezaba a hacer mella en su conciencia, y los bordes de su visión se oscurecían peligrosamente. «No me dejes desmayarme, por favor, no ahora»,
rogó, sabiendo que si perdía el conocimiento, las posibilidades de supervivencia de su bebé se reducirían drásticamente. En un último esfuerzo desesperado, volvió a gritar hacia la calle, un alarido desgarrador que nació de lo más profundo de sus entrañas, cargado de todo el dolor y el miedo acumulado. Y entonces, en medio del silencio que siguió a su grito, sintió la presión inmensa de la cabeza del bebé coronando, anunciando que el momento de la verdad había llegado sin vuelta atrás. Camila se dejó caer bajo la ventana, apoyando la espalda contra la pared fría, jadeando como un animal herido mientras su cuerpo se preparaba para el empuje final. Las lágrimas corrían libremente por su rostro sucio de sudor y polvo, mezclándose con la sangre y el líquido que manchaban el suelo a su alrededor. Ya viene, susurró, reuniendo cada gramo de energía que le quedaba en su cuerpo maltrecho para traer a su hijo al mundo. No sabía si sobreviviría a la noche, no sabía qué pasaría después, pero en ese instante, solo importaba una cosa, la vida que estaba a punto de nacer. Y mientras el sol se ponía definitivamente sobre Triana, Camila Requena cerró los ojos y empujó con toda su alma, desafiando a la muerte misma. En el otro extremo de la ciudad, lejos de la miseria y el calor asfixiante de los barrios obreros, Gustavo Llorente observaba el atardecer desde su despacho climatizado en la planta 23. Su oficina era un monumento al éxito empresarial moderno, con suelos de mármol italiano pulido, muebles de diseño minimalista y obras de arte contemporáneo que valían más que la vida de muchos de sus empleados. Sin embargo, para Gustavo, aquel espacio lujoso se sentía tan frío y estéril como una tumba faraónica, un lugar donde el alma se marchitaba lentamente entre contratos millonarios y reuniones vacías. Miraba a través del ventanal panorámico como el río Guadalquivir serpenteaba por la ciudad, brillando bajo los últimos rayos del sol, pero sus ojos azules no registraban la belleza del paisaje. Solo veía su propio reflejo en el cristal impecable, un hombre de 38 años que lo tenía todo y, al mismo tiempo, carecía de todo lo que realmente importaba. Su teléfono móvil vibró sobre la mesa de caoba maciza, rompiendo el silencio sepulcral de la oficina y sacándolo de sus pensamientos oscuros. Miró la pantalla y vio un mensaje de su esposa, Renata, llegaré tarde. Cena de negocios. No me esperes despierto. Gustavo soltó una risa seca y sin humor, sabiendo perfectamente que la cena de negocios era solo un eufemismo para encontrarse con su amante de turno. Su matrimonio llevaba años muerto, convertido en un cadáver exquisito que ambos se negaban a enterrar por conveniencia social, miedo al escándalo y, sobre todo, por los complejos entrelazamientos financieros de sus familias. Dormían en habitaciones separadas desde hacía 3 años y sus conversaciones se limitaban a la logística doméstica y a las apariencias públicas necesarias para mantener su estatus. Gustavo se aflojó la corbata de seda que sentía como una soga alrededor de su cuello y se sirvió un vaso de whisky añejo, buscando en el alcohol un alivio que rara vez encontraba. Su mente, traicionera como siempre en los momentos de soledad, voló hacia aquella chica de ojos verdes que había conocido hacía 11 meses en el Hotel Alfonso XIII. Camila. Recordaba su nombre porque lo había susurrado contra su piel en la oscuridad, un nombre que sonaba a verdad en un mundo lleno de mentiras. Se había prometido a sí mismo no pensar en ella, no buscarla, convenciéndose de que su encuentro había sido un error, un desliz de debilidad que no debía repetirse. Ella merece algo mejor que un hombre roto como tú, se dijo a sí mismo, repitiendo el mantra que había usado para justificar su cobardía al no volver a verla. Pero la realidad era que no podía olvidarla, recordaba su olor, su risa nerviosa, y sobre todo, la forma en que lo había mirado, como si pudiera ver al verdadero Gustavo debajo de todas las capas de cinismo y riqueza. Aquella noche había sido la única vez en años que se había sentido vivo, la única vez que no se había sentido defectuoso por su supuesta infertilidad. Dejó el vaso sobre la mesa con un golpe sordo, frustrado consigo mismo por seguir aferrado al recuerdo de un fantasma que seguramente ya lo habría olvidado. En ese momento, la puerta de su despacho se abrió y su secretaria entró con paso vacilante, interrumpiendo su tortura autoimpuesta. Señor Llorente, disculpe la interrupción,
pero tiene una llamada urgente de su abogado personal en la línea 2, dijo la mujer, notando la tensión en el rostro de su jefe. Gustavo suspiró, frotándose las sienes, y descolgó el teléfono con desgana, esperando escuchar problemas sobre alguna fusión inmobiliaria o litigio de terrenos. «Dime, Mateo, ¿qué catástrofe tenemos hoy?», preguntó con voz cansada, preparándose para lo peor. La voz de su abogado sonó grave y directa al otro lado de la línea. «Gustavo, Renata ha presentado formalmente la demanda de divorcio esta tarde. Alega diferencias irreconciliables y pide una liquidación total de gananciales». Gustavo se quedó inmóvil, procesando la información, esperando sentir ira, tristeza o pánico ante la disolución de su vida conyugal. Sin embargo, lo que sintió fue un vacío aún más profundo, una extraña y helada calma que lo desconcertó por completo. «¿Gustavo? ¿Sigues ahí?», preguntó Mateo ante el silencio prolongado. «Sí, estoy aquí». «Dalo por recibido». «No voy a pelear, dale lo que pida, solo quiero que termine rápido», respondió Gustavo con frialdad, colgando el teléfono antes de que su abogado pudiera protestar. Se quedó mirando el auricular por un momento, dándose cuenta de que acababa de firmar el final de una era, el colapso definitivo de la fachada que había construido durante años. Debería sentirse liberado, pero en cambio, se sentía terriblemente solo, como un náufrago en una isla desierta rodeado de tesoros inútiles. La necesidad de escapar de esa oficina, de ese edificio que llevaba su apellido, de esa vida plástica, se volvió imperiosa e incontrolable. Tomó su chaqueta, apagó las luces dejando el despacho en penumbra y salió caminando rápido hacia el ascensor privado, ignorando las miradas curiosas de los pocos empleados que quedaban. Subió a su coche deportivo en el garaje subterráneo y salió a las calles de Sevilla, conduciendo sin rumbo fijo, dejando que el coche lo llevara a donde quisiera. Bajó las ventanillas para sentir el aire caliente de la noche golpeando su rostro, buscando alguna sensación física que lo sacara de su entumecimiento emocional. Condujo por avenidas amplias y bien iluminadas, pero poco a poco, casi sin darse cuenta, fue desviándose hacia barrios más antiguos y humildes. No fue una decisión consciente, fue un instinto primitivo, una brújula interna que apuntaba hacia una dirección que su mente racional se negaba a reconocer. Se encontró cruzando el puente hacia Triana, el barrio donde ella le había dicho que vivía, aunque nunca le había dado la dirección exacta. Aparcó el coche en una calle estrecha y mal iluminada, sintiéndose completamente fuera de lugar con su traje de diseño italiano y sus zapatos de piel. Caminó por las aceras rotas, observando los edificios viejos con la pintura descascarillada y la ropa tendida en los balcones, buscando algo que no sabía definir. «¿Qué demonios haces aquí, Gustavo?», se recriminó a sí mismo, sintiéndose como un acosador o un loco, pero sus pies seguían avanzando. La noche era ruidosa en Triana, se oían televisores encendidos, discusiones familiares, música flamenca lejana y el zumbido de los aires acondicionados viejos. Gustavo se detuvo en una esquina, a punto de dar la vuelta y regresar a su jaula de oro, convencido de que su búsqueda era absurda y patética. Fue entonces cuando lo oyó, un sonido agudo y desgarrador que cortó el aire nocturno como un cuchillo afilado, helándole la sangre en las venas. Era el llanto de un bebé, pero no un llanto normal, era un grito de angustia pura, de desesperación, un llamado de auxilio que resonó en lo más profundo de su ser. Gustavo levantó la vista hacia un edificio antiguo de 4 plantas que tenía enfrente, buscando el origen de aquel sonido que le erizaba la piel. En el último piso, una ventana estaba abierta de par en par, y la luz tenue de una farola de la calle iluminaba parcialmente el interior. Y allí, aferrada al marco de la ventana como si fuera su única ancla a la vida, vio una silueta que su corazón reconoció antes que sus ojos. Era Camila, pálida como un fantasma, con el cabello pegado al rostro por el sudor y una expresión de dolor agonizante que lo paralizó. Sus miradas se cruzaron a través de la distancia, un instante eterno donde el tiempo pareció detenerse y el universo entero se redujo a ellos dos. En los ojos de ella vio reconocimiento, miedo y una súplica muda, en los suyos, ella debió ver el shock absoluto.
pero fue el llanto del bebé, que seguía sonando con una fuerza imposible para unos pulmones tan pequeños, lo que detonó la verdad en la mente de Gustavo con la fuerza de una bomba atómica. Ese bebé, ese llanto que le estrujaba el alma, esa mujer que había ocupado sus pensamientos durante 11 meses, la matemática era innegable, la intuición era certeza. Dios mío, susurró Gustavo, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies mientras la realidad lo golpeaba con una fuerza brutal. Camila desapareció de la ventana repentinamente, como si sus fuerzas hubieran fallado, y el llanto del bebé se intensificó, volviéndose más urgente y aterrador. El instinto de protección, feroz y primario, se apoderó de Gustavo, borrando cualquier duda, cualquier miedo, cualquier pensamiento racional sobre su divorcio o su estatus. Sin pensarlo 2 veces, echó a correr hacia el portal del edificio, cruzando la calle sin mirar, impulsado por una única y desesperada misión. Entró en el portal oscuro, ignorando el olor a orina y basura, y comenzó a subir las escaleras de 2 en 2, con el corazón latiéndole desbocado en la garganta. Su respiración era agitada, el sudor comenzaba a empapar su camisa inmaculada, pero no sentía el cansancio, solo la urgencia de llegar. Camila, gritó mientras subía, su voz resonando en el hueco de la escalera, asustando a algún vecino que se asomó tímidamente. Al llegar al 4º piso, encontró la puerta del apartamento entreabierta, como si hubiera sido dejada así en un último acto de esperanza. Gustavo empujó la puerta con fuerza y entró en el pequeño apartamento, deteniéndose en seco ante la escena que se desplegó ante sus ojos. El olor metálico de la sangre llenaba el aire, mezclado con el aroma dulce y extraño del nacimiento. Camila estaba en el suelo, recostada contra la pared bajo la ventana, envuelta en sombras y dolor. Y en sus brazos temblorosos sostenía un bulto pequeño y ensangrentado que lloraba con la fuerza de la vida abriéndose paso. Gustavo sintió que las lágrimas llenaban sus ojos, una mezcla de horror y maravilla que lo dejó sin aliento, sabiendo que su vida acababa de cambiar para siempre. La escena ante los ojos de Gustavo era una pintura macabra y milagrosa a la vez, iluminada apenas por la luz anaranjada que entraba desde la calle. Camila yacía en una postura antinatural, con las piernas extendidas sobre un charco oscuro que se expandía alarmantemente rápido por el suelo de baldosas viejas. Su piel tenía el color de la cera derretida, y sus labios, antes rosados, estaban ahora teñidos de un azul violáceo que indicaba una falta de oxígeno crítica. El bebé, diminuto y cubierto de vérnix y sangre, se retorcía sobre su pecho, llorando con un vigor que contrastaba dolorosamente con la debilidad extrema de su madre. Gustavo sintió que el pánico le cerraba la garganta, pero forzó a su cerebro a funcionar, a dejar de lado el shock emocional y actuar con la frialdad ejecutiva que usaba en los negocios. Camila, exclamó, lanzándose al suelo junto a ella sin importarle arruinar su traje de miles de euros en el charco de sangre. Ella abrió los ojos con dificultad, sus párpados pesaban como losas, y trató de enfocar la vista en el hombre que había aparecido como una alucinación en su momento final. Gustavo, susurró ella, su voz apenas un hilo de aire que se escapaba de sus pulmones cansados, cargada de incredulidad y alivio. ¿Eres tú de verdad? ¿O ya estoy muerta?, preguntó con una sonrisa débil y delirante, intentando levantar una mano ensangrentada para tocarle el rostro. Soy yo, estoy aquí, no estás muerta y no te vas a morir, ¿me oyes?, respondió él con firmeza, tomando su mano helada entre las suyas y frotándola para darle calor. Gustavo miró al bebé, un ser minúsculo y frágil que seguía unido a ella por el cordón umbilical pulsante, y sintió una sacudida de terror y amor indescriptible. El bebé, cuida del bebé, suplicó Camila, cerrando los ojos de nuevo mientras su cabeza caía hacia un lado sin fuerzas. No. Camila, mírame. No te duermas, gritó Gustavo, sacudiéndola suavemente por los hombros, aterrorizado por la cantidad de sangre que seguía manando de ella. Con manos temblorosas que apenas le obedecían, Gustavo sacó su teléfono móvil y marcó el 112, sus dedos resbalando sobre la pantalla táctil manchada de rojo. Emergencia.
Necesito una ambulancia ya, es vida o muerte, gritó al operador en cuanto contestaron, su voz de mando quebrándose por la histeria contenida. Calle Alfarería número 18, cuarto piso, una mujer acaba de dar a luz sola, hay una hemorragia masiva, el bebé respira pero ella se está apagando, corran por favor. Mientras escuchaba las instrucciones del operador, Gustavo se quitó la chaqueta y la usó para cubrir al bebé, tratando de mantenerlo caliente. Mientras con la otra mano presionaba el abdomen de Camila intentando detener el sangrado. Camila, escúchame, la ayuda viene en camino, tienes que aguantar, le decía él cerca del oído, acariciando su cabello empapado en sudor. El bebé, sintiendo el calor de la chaqueta y la presencia de Gustavo, comenzó a calmarse poco a poco, reduciendo su llanto a gemidos suaves y rítmicos. Gustavo observó a la criatura por primera vez con detenimiento. Era un niño, un varón pequeño pero perfecto, con los puños cerrados como si estuviera listo para pelear contra el mundo. ¿Es mío?, preguntó Gustavo con la voz rota, aunque en el fondo de su corazón ya conocía la respuesta con una certeza absoluta. Camila abrió los ojos una vez más, luchando contra la oscuridad que amenazaba con tragarla, y lo miró con una intensidad que lo atravesó. Dijiste que eras infértil, murmuró ella con dificultad, pero él tiene tus ojos. Gustavo sintió que una lágrima solitaria rodaba por su mejilla, cayendo sobre la frente del recién nacido como un bautismo salado. Es un milagro, Camila, los dos sois un milagro, sollozó él, besando la frente de ella con desesperación, sintiendo la fragilidad de su vida bajo sus labios. El sonido lejano de la sirena se convirtió en la música más dulce que Gustavo había escuchado jamás, acercándose rápidamente por las calles de Triana. Ya vienen, aguanta un poco más, por favor, no me hagas esto ahora que te he encontrado, le rogaba él, sosteniendo su mirada para mantenerla anclada a la realidad. Camila le apretó la mano débilmente. Si no lo logro, su nombre es Eduardo, prométeme que lo amarás, dijo ella con la serenidad de quien acepta su destino. No digas eso, vas a criarlo tú, vamos a criarlo juntos, te lo juro por mi vida, respondió Gustavo con vehemencia, negándose a aceptar la posibilidad de perderla. Pasos pesados y rápidos resonaron en las escaleras y segundos después, 3 paramédicos irrumpieron en el pequeño apartamento con equipos y camillas. Apártese, señor. Déjenos trabajar, ordenó uno de ellos, apartando a Gustavo con profesionalidad pero sin delicadeza para acceder a la paciente. Gustavo retrocedió hasta la pared, con el corazón en un puño, observando impotente cómo conectaban vías, cortaban el cordón umbilical y monitoreaban los signos vitales de Camila. Tensión crítica, pulso filiforme, hemorragia postparto severa, necesitamos trasladarla ya, código rojo, gritaba el médico a sus compañeros mientras cargaban a Camila en la camilla. Otro paramédico se ocupó del bebé, envolviéndolo en mantas térmicas y revisando sus vías respiratorias con rapidez y eficiencia. El niño está hipotérmico y con bajo peso, también necesita traslado inmediato a neonatos, informó, mirando a Gustavo. ¿Es usted el padre?, preguntó el sanitario, esperando una respuesta rápida para los protocolos de ingreso. Gustavo se irguió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano ensangrentada, y asintió con una firmeza que sorprendió incluso al médico. Sí, soy el padre. Voy con ellos. La bajada por las escaleras fue un caos controlado, los vecinos se asomaban a las puertas, murmurando y santiguándose al ver pasar la camilla con la chica del cuarto piso. Gustavo no veía a nadie, su mundo se reducía a la figura pálida de Camila y al pequeño bulto que el paramédico llevaba en brazos delante de él. Al llegar a la ambulancia, las luces azules giratorias iluminaban la calle, creando una atmósfera surrealista y frenética. Subieron a Camila y al bebé, y Gustavo saltó dentro justo antes de que cerraran las puertas, sentándose en un rincón estrecho. El viaje al Hospital Universitario Virgen del Rocío fue una pesadilla borrosa de sirenas aullando, frenazos bruscos y monitores pitando alarmas constantes. Gustavo sostenía la mano de Camila todo el tiempo, susurrándole promesas de futuro, de una casa con jardín, de una vida sin miedo ni pobreza.
Ella estaba inconsciente ahora, conectada a sueros y oxígeno, luchando una batalla silenciosa dentro de su propio cuerpo roto. El bebé, colocado en una incubadora portátil, emitía quejidos débiles que desgarraban el corazón de Gustavo con cada sonido. Vamos, Camila, lucha, repetía Gustavo como un mantra, sintiendo una impotencia devastadora al no poder hacer nada más que estar allí. Recordó todas las veces que había cerrado negocios millonarios, todas las veces que se había sentido poderoso e intocable, y se dio cuenta de que todo eso era basura comparado con esto. Gustavo Llorente, el magnate inmobiliario, daría toda su fortuna en ese instante solo por ver a Camila abrir los ojos y sonreírle una vez más. La ambulancia giró bruscamente y se detuvo en la entrada de urgencias, donde un equipo médico ya esperaba alertado por la radio. Las puertas se abrieron y el caos del hospital los engulló, médicos corriendo, órdenes gritadas, camillas rodando a toda velocidad por pasillos blancos y brillantes. A quirófano directo. Preparen sangre o negativo. Neonatología, lleven al bebé a la UCI, eran las frases que Gustavo captaba entre el ruido. En cuestión de segundos, se llevaron a Camila por unas puertas dobles y al bebé por otras, dejándolo a él solo, manchado de sangre y temblando, en medio del pasillo de urgencias. Se quedó allí parado, mirando las puertas cerradas, sintiendo que su alma se había ido con ellos y que su cuerpo era solo un cascarón vacío esperando el veredicto del destino. Una enfermera de recepción se acercó a él con cautela, notando su estado de shock y su ropa cara arruinada. Señor, necesita sentarse y rellenar los papeles de ingreso, le dijo con suavidad, tocándole el brazo. Gustavo la miró como si le hablara en un idioma extranjero, tardando unos segundos en procesar la petición. ¿Papeles? Sí, claro, papeles, balbuceó, dejándose guiar hacia una silla de plástico duro en la sala de espera. Mientras sostenía el bolígrafo con manos temblorosas, Gustavo escribió el nombre de su hijo por primera vez, Eduardo Llorente Requena. Y al verlo escrito, supo que pasara lo que pasara, lucharía por ese niño hasta su último aliento. Las horas en la sala de espera se estiraban como chicle, viscosas e interminables, convirtiendo cada minuto en una tortura psicológica para Gustavo. El reloj de pared marcaba el paso del tiempo con un tic-tac monótono que resonaba en su cabeza como un martillo golpeando un clavo. Se había lavado la sangre de las manos y la cara en un baño público, pero su camisa seguía manchada, una evidencia roja de la batalla que Camila estaba librando en algún quirófano cercano. La gente lo miraba con curiosidad y recelo, un hombre con traje de diseño destrozado, sentado con la cabeza entre las manos, emanando una desesperación palpable. Gustavo había hecho las llamadas necesarias, a su abogado para gestionar cualquier trámite legal inmediato y a su asistente para cancelar su agenda indefinidamente. No le importaba si su imperio inmobiliario se desmoronaba en su ausencia, las prioridades de su vida se habían reordenado violentamente en las últimas 3 horas. Caminaba de un lado a otro de la sala, incapaz de quedarse quieto, sus pasos resonando en el linóleo desgastado. Rezaba, algo que no había hecho desde que era niño, prometiéndole a cualquier dios que escuchara que cambiaría, que sería mejor hombre, si tan solo ella se salvaba. De repente, las puertas batientes del área quirúrgica se abrieron y una doctora de mediana edad con bata verde y expresión cansada salió buscando a alguien con la mirada. Familiares de Camila Requena, llamó en voz alta. Gustavo se lanzó hacia ella con tal rapidez que casi tropieza. Soy yo, soy el padre de su hijo, respondió, corrigiéndose al instante para darse la legitimidad que sentía que le faltaba. La doctora lo escrutó por un segundo antes de asentir y quitarse la mascarilla quirúrgica, revelando un rostro serio pero compasivo. La cirugía ha sido complicada, señor Llorente, comenzó la doctora, sin endulzar la realidad. Camila llegó con una hemorragia masiva y en shock hipovolémico. Hemos tenido que realizar una intervención de emergencia para detener el sangrado y transfundirle varias unidades de sangre. Gustavo sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. ¿Está viva?, preguntó con un hilo de voz, temiendo la respuesta más que a nada en el mundo. Sí,
está viva, confirmó la doctora, y Gustavo soltó el aire que había estado conteniendo en un sollozo de alivio. Está estable ahora, pero muy débil. La mantendremos en la unidad de cuidados intensivos bajo vigilancia estricta las próximas 24 horas. Ha sido muy valiente, ha luchado con una fuerza impresionante. Gustavo cerró los ojos y agradeció en silencio. Gracias, doctora, gracias por salvarla. ¿Y el bebé? ¿Cómo está mi hijo?, preguntó inmediatamente después, recordando al pequeño ser frágil. El bebé está en la UCI neonatal, explicó la doctora, cambiando su tono a uno más técnico. Es prematuro de 8 meses y tiene bajo peso al nacer, además de dificultad respiratoria leve. Está en una incubadora con oxígeno y soporte vital, pero es un luchador. Sus signos son buenos dadas las circunstancias. Gustavo sintió una mezcla de dolor y esperanza. ¿Puedo verlos? Necesito verlos. A la madre no todavía, necesita descansar y estabilizarse. Pero puede pasar a ver al bebé en neonatología, solo a través del cristal por ahora. Gustavo siguió las indicaciones hasta la unidad neonatal, un lugar silencioso bañado por una luz azulada y el pitido rítmico de los monitores. Se acercó al gran ventanal de cristal y buscó entre las filas de incubadoras hasta que vio el apellido Requena escrito en una tarjeta. Allí estaba, Eduardo. Tan pequeño que parecía irreal, con un gorrito de lana azul que le quedaba grande y tubos conectados a su nariz diminuta. Su pecho subía y bajaba rápidamente, luchando por cada bocanada de aire, peleando por su lugar en el mundo. Gustavo apoyó la frente contra el cristal frío, sintiendo una conexión visceral con aquella criatura indefensa. «Hola, pequeño», susurró, sabiendo que el bebé no podía oírlo pero necesitando hablarle. «Soy papá. Siento haber tardado tanto en encontrarte. Siento no haber estado ahí para protegerte antes». Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran lágrimas de sanación, lavando años de amargura y cinismo. Ese niño era la prueba viviente de que él no estaba roto, de que su vida podía tener un propósito más allá del dinero. «Te prometo que nunca te faltará nada», juró Gustavo al cristal. «Voy a darte la vida que yo nunca tuve. Voy a cuidarte a ti y a mamá, y nadie os hará daño nunca más». Se quedó allí durante 1 hora, simplemente observando cómo su hijo dormía y respiraba, maravillado por la perfección de sus dedos minúsculos y la curva de su oreja. Era su sangre, su carne, su milagro imposible. Finalmente, una enfermera le avisó de que Camila había despertado y podía recibir visitas breves. Gustavo corrió hacia la UCI de adultos, con el corazón acelerado de nuevo. Al entrar en el box, la vio conectada a varios monitores y a una vía intravenosa, pálida y frágil sobre las sábanas blancas del hospital. Pero sus ojos estaban abiertos y, al verlo entrar, una sonrisa débil iluminó su rostro cansado. «Gustavo», susurró ella. Él se acercó a la cama con reverencia, como si entrara en un templo sagrado, y tomó su mano con delicadeza infinita, temiendo romperla. «Estás aquí», dijo él con voz temblorosa, besando sus nudillos. «¿No te has ido?» «¿El bebé?», preguntó ella con ansiedad. «Está bien, Camila. Es precioso. Es un luchador, igual que su madre. Se llama Eduardo, ¿verdad?». Ella asintió levemente, con lágrimas en los ojos. «Lo siento no haberte buscado, pensé que no querrías saber nada», confesó ella, torturada por la culpa. «SHHH, no digas eso», la interrumpió Gustavo con firmeza pero con ternura. «Tú no tienes la culpa de nada. Yo soy el idiota que te dejó ir. Yo soy el que debería pedir perdón de rodillas». Se sentó en el borde de la silla, mirándola fijamente a los ojos. «Pero eso se acabó. No voy a dejarte sola nunca más. Vamos a salir de esto juntos. Eduardo es mi hijo y tú eres la mujer que me ha salvado la vida». Camila lo miró, buscando la verdad en sus palabras, y por primera vez se permitió creer que tal vez, solo tal vez, la pesadilla había terminado. «Descansa ahora»,
le dijo Gustavo, acariciando su frente. Yo me quedaré aquí. No me voy a mover de tu lado hasta que salgamos de este hospital los tres juntos. Camila cerró los ojos, sintiendo una paz que no había experimentado en meses. Se durmió sosteniendo la mano de Gustavo, sabiendo que, al despertar, él seguiría allí, cumpliendo su promesa bajo las luces estériles de la habitación. 2 semanas después, el alta médica llegó como una bendición esperada. Eduardo había ganado peso rápidamente, demostrando una fortaleza sorprendente, y Camila se recuperaba favorablemente, aunque todavía caminaba con lentitud. La salida del hospital fue un momento de transición extraño. Camila llevaba a Eduardo en brazos, envuelto en una manta suave que Gustavo había comprado, mientras él cargaba la pequeña bolsa de ella. El coche está fuera, dijo Gustavo, guiándola hacia la salida donde su vehículo de lujo esperaba, brillando bajo el sol de septiembre. ¿A dónde vamos, Gustavo?, preguntó Camila con un hilo de inseguridad en la voz mientras él abría la puerta del copiloto para ella. ¿A mi apartamento? Gustavo se detuvo y la miró con seriedad absoluta. No, Camila. No vas a volver a ese agujero. No con mi hijo. Ella intentó protestar, su orgullo herido reaccionando instintivamente. No puedo aceptar tu caridad, Gustavo. Puedo arreglármela sola, siempre lo he hecho. No es caridad, replicó él con intensidad, acercándose a ella sin invadir su espacio pero dejando clara su postura. Es responsabilidad. Es paternidad. Tengo una casa enorme en Nervión vacía y fría. Eduardo necesita espacio, jardín, aire limpio. Y tú necesitas descansar y recuperarte sin tener que subir 4 pisos andando. Camila miró al bebé dormido en sus brazos y luego a los ojos suplicantes de Gustavo. Sabía que él tenía razón, que volver a Triana en esas condiciones sería una locura, pero el miedo a depender de alguien era paralizante. Solo temporalmente, concedió ella finalmente, levantando la barbilla. Hasta que encuentre trabajo y pueda pagarte un alquiler o mudarme. Gustavo sonrió, una sonrisa genuina que le llegó a los ojos. Trato hecho. Lo que tú digas, jefa. Subieron al coche y condujeron hacia el exclusivo barrio de Nervión, dejando atrás la vida de escasez y peligro que Camila había conocido hasta entonces. La casa de Gustavo era impresionante, un chalet de 2 plantas con fachada blanca inmaculada, rodeado de un jardín exuberante con piscina y árboles frutales. Al entrar, Camila se sintió abrumada por el lujo silencioso, techos altos, suelos de mármol, obras de arte abstracto. Todo gritaba dinero y soledad. Tu habitación está arriba, la principal tiene baño propio, explicó Gustavo, guiándola por la escalera. Y he preparado la habitación de al lado para Eduardo. Cuando Camila entró en el cuarto del bebé, se quedó sin aliento. Gustavo había transformado una habitación de invitados en un santuario infantil en tiempo récord, cuna de madera blanca, cambiador, mecedora, móviles de peluches y una iluminación suave. ¿Cuándo has hecho todo esto?, preguntó ella, con los ojos húmedos. Mientras dormíais en el hospital, admitió él encogiéndose de hombros, casi tímido. Quería que se sintiera bienvenido. Los primeros días de convivencia fueron una danza torpe de 2 extraños intentando ser familia. Camila se sentía como una intrusa en un museo, temerosa de tocar nada, moviéndose de puntillas por los pasillos. Gustavo, por su parte, trataba de ser útil sin ser invasivo, aprendiendo sobre la marcha a cambiar pañales y calentar biberones, manchando sus trajes caros con leche regurgitada sin que le importara lo más mínimo. Las noches eran lo más difícil, Eduardo tenía cólicos y lloraba desconsolado, y Camila, agotada, caminaba por la casa intentando calmarlo. Una madrugada, Camila bajó a la cocina, ojerosa y al borde del llanto por el cansancio, y encontró a Gustavo allí, despierto, bebiendo agua. Sin decir una palabra, él le quitó al bebé de los brazos con suavidad. Vete a dormir, Camila. Yo me ocupo, le dijo. Pero tienes que trabajar mañana, protestó ella débilmente. Soy el jefe, puedo llegar tarde o no ir.
Tú necesitas dormir 4 horas seguidas o te vas a desmayar. Ella no tuvo fuerzas para discutir y subió a su cuarto, cayendo en un sueño profundo al instante. A la mañana siguiente, bajó y encontró a Gustavo dormido en el sofá del salón, con Eduardo dormido sobre su pecho, ambos respirando al mismo ritmo. La imagen le estrujó el corazón de una manera que no esperaba. Aquel hombre poderoso se veía vulnerable y tierno abrazado a su hijo. Camila se quedó observándolos desde el umbral, sintiendo cómo sus barreras defensivas comenzaban a agrietarse peligrosamente. Tal vez, solo tal vez, este arreglo temporal podría convertirse en algo más, aunque el miedo a salir herida de nuevo la mantenía alerta. Poco a poco, establecieron una rutina. Desayunaban juntos, Gustavo se iba a la oficina, aunque volvía mucho más temprano que antes, y pasaban las tardes en el jardín. Él le contaba cosas de su vida, de su infancia solitaria, y ella compartía historias de su madre y de sus sueños postergados. La casa, antes fría y vacía, empezó a llenarse de vida, juguetes en el suelo del salón, olor a comida casera, risas y llantos de bebé. Eran una familia accidental construyéndose sobre la marcha, aprendiendo a confiar el uno en el otro en medio del caos de la crianza. La burbuja de paz que habían construido en la casa de Nervión se vio amenazada una tarde de octubre. Camila estaba en el jardín, aprovechando el sol suave del otoño para leer mientras Eduardo dormía en su cochecito bajo un naranjo. El timbre de la puerta sonó con insistencia, un sonido agudo y exigente que rompió la tranquilidad de la tarde. Gustavo estaba en la oficina, así que Camila, pensando que sería algún mensajero, fue a abrir con el monitor del bebé en el bolsillo. Al abrir la puerta, se encontró de frente con una mujer rubia, impecablemente vestida con un traje de chaqueta de alta costura y una expresión de superioridad gélida. Era Renata, la exesposa de Gustavo. Sus ojos recorrieron a Camila de arriba a abajo con un desprecio evidente, deteniéndose en su ropa sencilla y su cabello recogido en una coleta práctica. «¿Tú debes ser la sirvienta nueva?», preguntó Renata con una voz que destilaba veneno. No sabía que Gustavo había cambiado al personal. Camila se irguió, sintiéndose pequeña pero digna. «No soy la sirvienta. Soy Camila». «¿Quién es usted?». Renata soltó una carcajada incrédula y entró en el recibidor sin pedir permiso, empujando levemente a Camila. «Soy la señora de esta casa, querida. O al menos lo fui hasta que mi marido decidió tener una crisis de mediana edad». Caminó por el salón, tocando los muebles con pose de dueña. «¿Dónde está él? ¿Y de quién es ese cochecito barato que he visto en el jardín?». «Gustavo no está». «Y le pediré que se vaya», dijo Camila, intentando mantener la voz firme aunque le temblaban las manos. «Esta ya no es su casa». Renata se giró bruscamente, sus ojos brillando con malicia. «Ah, ya veo. Tú eres la aventura. La chica de barrio que Gustavo se ha buscado para entretenerse mientras firmamos los papeles. ¿Te ha contado que es estéril? ¿O te está usando para darme celos con un niño prestado?». En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe y Gustavo entró, con el rostro desencajado por la furia. Había visto el coche de Renata aparcado fuera. «Renata. ¿Qué demonios haces aquí?», rugió, tirando su maletín al suelo y colocándose instintivamente entre su exmujer y Camila. «Vete ahora mismo antes de que llame a seguridad». Renata lo miró con una sonrisa cínica. «Vaya, el caballero andante. Solo venía a recoger unas joyas que dejé en la caja fuerte, pero me he encontrado con esta situación doméstica tan conmovedora». «¿De verdad, Gustavo? ¿Un bebé? ¿A quién pretendes engañar? Sabemos que no puedes tener hijos». Gustavo dio un paso adelante, su voz bajando a un tono peligrosamente tranquilo. «Eduardo es mi hijo. Mío y de Camila. Y si vuelves a insultarla o a poner un pie en esta propiedad, te juro que te dejaré sin un centavo en el divorcio. Lárgate». La mención del dinero hizo que la sonrisa de Renata vacilara. Miró a Camila, luego al bebé que empezaba a llorar en el jardín, y finalmente a Gustavo.
Esto no se va a quedar así. Voy a pedir una prueba de paternidad. Y cuando salga negativa, te voy a destruir en la prensa. Con esa última amenaza, salió dando un portazo que hizo temblar los cristales. El silencio que siguió fue denso y pesado. Camila corrió al jardín a buscar a Eduardo, que lloraba asustado, y lo abrazó contra su pecho, temblando. Gustavo la siguió, visiblemente afectado. Lo siento, Camila. Lo siento muchísimo. No debí permitir que esto pasara, se disculpó, pasándose las manos por el cabello con frustración. Ella tiene razón, van a venir a por nosotros, susurró Camila con miedo. ¿Y si dudan de ti? Gustavo la tomó por los hombros y la obligó a mirarlo. Que duden. Que digan lo que quieran. Tú y yo sabemos la verdad. Eduardo es mi hijo. Lo sé en mi sangre, en mis huesos. La intensidad de su mirada, la cercanía de sus cuerpos, la adrenalina del momento, todo confluyó en un instante de claridad. Sin pensarlo, Gustavo bajó la cabeza y besó a Camila. No fue un beso suave, fue un beso desesperado, lleno de promesas y de una pasión que llevaban meses conteniendo. Camila respondió al beso, aferrándose a él como si fuera su salvavidas en medio de la tormenta. Por primera vez, dejó de sentirse como la chica pobre rescatada y se sintió como una mujer deseada, una compañera. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente, con las frentes unidas. No voy a dejar que te hagan daño, prometió Gustavo sobre sus labios. A partir de ahora, somos nosotros contra el mundo. Y Camila, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, le creyó. La amenaza de Renata no fue vacía. Una semana después, la portada de un conocido periódico digital de Sevilla amaneció con un titular escandaloso: ¿El secreto de Gustavo Llorente, hijo milagro o fraude millonario? El artículo, lleno de medias verdades y veneno, cuestionaba la paternidad de Eduardo, pintaba a Camila como una cazafortunas oportunista que había seducido a un hombre vulnerable. Y sugería que Gustavo había perdido la razón. Los teléfonos empezaron a sonar sin parar desde las 7 de la mañana, prensa rosa, socios de la empresa, amigos falsos que querían cotillear. Camila vio las fotos robadas de ella paseando con Eduardo y sintió náuseas. Se sentía expuesta, violada en su intimidad. Quieren destruirnos, dijo con voz temblorosa, dejando el móvil sobre la mesa de la cocina. Gustavo, que leía el artículo con la mandíbula apretada, cerró el portátil con fuerza. No lo van a conseguir. Esto es solo ruido, Camila. Ruido sucio. Pero el ruido se convirtió en asedio cuando los paparazzis acamparon frente a la puerta de la casa, lanzando flashes cada vez que se movía una cortina. Tenemos que hacer la prueba de ADN, dijo Camila esa noche, mientras cenaban en un ambiente tenso. Gustavo levantó la vista del plato. No necesito una prueba, sé que es mi hijo. Lo sé, Gustavo, insistió ella, tomando su mano sobre la mesa. Pero el mundo no lo sabe. Y Renata está usando esa duda para atacarnos legalmente. Hagámoslo. Cállales la boca a todos con la ciencia. Gustavo suspiró, viendo la determinación en los ojos verdes de ella, y asintió. Está bien. Mañana mismo. El proceso fue rápido y discreto. Un laboratorio privado acudió a la casa para tomar las muestras. Los días de espera hasta los resultados fueron una tortura psicológica. Camila evitaba mirar internet, pero los comentarios hirientes se filtraban de alguna manera. Se cuestionaba si era lo suficientemente fuerte para ese mundo, si no sería mejor para Gustavo y Eduardo que ella desapareciera. Pero cada vez que esos pensamientos oscuros llegaban, Gustavo estaba ahí, sosteniéndola, recordándole que eran un equipo. Finalmente, el sobre llegó. Gustavo lo abrió en el salón, con Camila sentada a su lado conteniendo la respiración. Sus ojos recorrieron el documento y una sonrisa triunfal iluminó su rostro. 99.99% de probabilidad. No hay margen de error.
Camila soltó un grito de alegría y abrazó a Gustavo, llorando de alivio. Es tuyo. Oficialmente es tuyo. Siempre lo fue, respondió él, besando su cabello. Con el documento en la mano, Gustavo pasó a la ofensiva. Su equipo legal emitió un comunicado contundente, amenazando con demandas millonarias por difamación a cualquier medio que continuara cuestionando la paternidad o acosando a su familia. Publicaron una única foto oficial, Gustavo, Camila y Eduardo, juntos y felices, con la confirmación del ADN como pie de foto implícito. La narrativa cambió de la noche a la mañana. La cazafortunas pasó a ser la madre coraje y el millonario engañado se convirtió en el padre devoto. Pero más allá de la victoria pública, algo fundamental cambió entre ellos. La crisis los había soldado. Habían pasado por el fuego y habían salido sin quemarse. Una noche, mientras veían una película en el sofá, Gustavo rodeó a Camila con su brazo y ella apoyó la cabeza en su hombro con naturalidad. Ya no había barreras, ni clases sociales, ni miedos al pasado. Eran simplemente un hombre y una mujer que se amaban y que compartían un hijo maravilloso. Gracias por no salir corriendo, le susurró Gustavo al oído. Camila sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. No tenía a dónde ir, bromeó ella, pero luego se puso seria. Además, este es mi hogar ahora. Tú eres mi hogar. Gustavo la miró con una intensidad que la hizo estremecer. Y tú eres mi vida, Camila Requena. Que no se te olvide nunca. El escándalo se desvaneció tan rápido como había llegado, reemplazado por otras noticias, pero la fortaleza de su vínculo permaneció indestructible. Renata, derrotada y humillada públicamente por la evidencia científica, se retiró a Madrid, desapareciendo de sus vidas para siempre. La calma regresó a la casa de Nervión, pero esta vez era una calma real, ganada a pulso, llena de risas y de planes de futuro. El invierno pasó y la primavera estalló en Sevilla con su habitual esplendor de azahar y luz. La vida en la casa de los Llorente había encontrado un ritmo dulce y estable. Eduardo ya gateaba a toda velocidad, convirtiendo el salón en su pista de carreras personal, y balbuceaba sus primeras sílabas, para deleite de sus padres. Camila había comenzado a estudiar enfermería online, cumpliendo su viejo sueño, apoyada incondicionalmente por Gustavo, quien celebraba cada examen aprobado como si fuera un cierre de negocio internacional. Una mañana de abril, Camila se despertó con una sensación extraña. Un mareo repentino la obligó a sentarse en el borde de la cama, y el olor del café que subía desde la cocina le revolvió el estómago violentamente. Corrió al baño y vomitó, quedándose allí sentada en el suelo frío, con el corazón latiendo desbocado. No puede ser, pensó, haciendo cálculos mentales rápidos. Su periodo llevaba un retraso considerable, pero con el estrés del escándalo y los estudios, no le había prestado atención. Compró una prueba de embarazo en la farmacia esa misma mañana, escondiéndola en el fondo de su bolso como si fuera contrabando. Esperó a que Gustavo se fuera a una reunión y Eduardo durmiera la siesta para hacérsela. Los 3 minutos de espera fueron eternos. Cuando finalmente miró el resultado, 2 líneas rosadas la saludaron con una claridad innegable. Positivo. Estaba embarazada otra vez. El pánico inicial dio paso rápidamente a una oleada de emoción cálida y burbujeante. Este bebé no sería fruto de una noche desesperada y secreta, sería un hijo deseado, nacido en el seno de una familia que se amaba. Sin embargo, el miedo a la reacción de Gustavo persistía. ¿Era demasiado pronto? Apenas habían superado el caos del primer año. ¿Se sentiría agobiado? Esa noche, preparó una cena especial. Gustavo llegó cansado pero sonriente, y enseguida notó que Camila estaba inusualmente callada. ¿Pasa algo, cariño? ¿Eduardo está bien?, preguntó preocupado, tomando su mano sobre la mesa. Camila respiró hondo, reuniendo todo su valor. Eduardo está perfecto. Pero, vamos a tener que hacer algunos cambios en la casa. Quizás convertir el despacho en otra habitación.
Gustavo la miró confundido, frunciendo el ceño. ¿Otra habitación? ¿Para qué? Tenemos habitaciones de sobra. Camila sacó la prueba de embarazo de su bolsillo y la puso suavemente sobre el mantel. Para el hermanito o hermanita de Eduardo. El silencio que siguió fue absoluto. Gustavo miró el test, luego a Camila, luego al test de nuevo, como si estuviera descifrando un jeroglífico complejo. De repente, su rostro se transformó. No hubo miedo, ni duda, ni agobio. Solo una alegría pura y radiante que le iluminó los ojos como nunca antes. Se levantó de la silla de un salto, rodeó la mesa y levantó a Camila en brazos, haciéndola girar mientras reía a carcajadas. ¿Y de verdad? Otro bebé, gritaba eufórico. Sí, sí, sí. Dios mío, Camila, me haces el hombre más feliz del universo. La besó apasionadamente, llenándola de besos en la cara, en el cuello, y finalmente arrodillándose para besar su vientre a un plano. Hola, pequeño milagro número 2, susurró contra su ropa. Aquí papá esperándote. Camila lloraba de felicidad, sintiendo que cualquier duda se disipaba ante el amor inmenso de aquel hombre. Pensé que te asustarías, es muy pronto, sollozó ella. Es el momento perfecto, aseguró él, mirándola desde el suelo con adoración. Todo contigo es perfecto. Los meses siguientes fueron un sueño. El embarazo transcurrió con tranquilidad, muy diferente a la angustia y soledad del primero. Gustavo no se perdía ni una ecografía, maravillándose cada vez que escuchaba el latido del corazón. Descubrieron que sería una niña, y decidieron llamarla Luna, porque ella sería la luz suave que completaría sus noches. La barriga de Camila crecía, y con ella crecía el amor que se tenían, un amor maduro, sereno y profundamente arraigado. Una tarde de verano, mientras paseaban por los jardines del Alcázar con Eduardo en el carrito, Gustavo se detuvo frente a una fuente antigua. El sonido del agua y el aroma de los jazmines creaban una atmósfera mágica. «¿Sabes?», dijo él, visiblemente nervioso. «Mi abuela siempre me decía que sabría que había encontrado a la mujer de mi vida porque ella me haría querer ser mejor persona cada día». Se volvió hacia Camila, tomando sus manos. «Tú me has salvado, Camila. Me has dado una familia, un propósito, una razón para respirar. No quiero pasar ni un solo día más sin que seas oficialmente mi esposa». Sacó una cajita de terciopelo azul del bolsillo. Al abrirla, un anillo sencillo pero elegante de oro blanco con una esmeralda brilló al sol. «Camila Requena, ¿me harías el honor de casarte conmigo y aguantarme el resto de la vida?». La boda se celebró en septiembre, justo un mes antes de que naciera Luna. No fue el evento social del año que la prensa esperaba, ni una fiesta ostentosa llena de celebridades y socios comerciales. Fue una ceremonia íntima en una pequeña hacienda a las afueras de Sevilla, rodeado solo de las personas que realmente importaban, amigos cercanos, el personal médico que había salvado a Eduardo. Y compañeros de estudios de Camila. Camila caminó hacia el altar improvisado bajo un gran roble, luciendo un vestido sencillo de estilo bohemio que abrazaba su embarazo de 8 meses, con una corona de flores silvestres en el cabello. Estaba radiante, emanando una belleza natural que dejaba a todos sin aliento. Gustavo la esperaba al final, con un traje de lino claro y sin corbata, con Eduardo en brazos, quien llevaba los anillos atados a un cojín de seda y reía saludando a los invitados. Los votos que intercambiaron hicieron llorar a todos los presentes. Gustavo, con la voz quebrada por la emoción, prometió no olvidar nunca la oscuridad de donde venía para valorar siempre la luz que ella le había traído. Camila, a su vez, prometió amar sus cicatrices tanto como sus virtudes y construir juntos un refugio donde nunca más existiera la soledad. Cuando se besaron, el aplauso fue atronador y Eduardo gritó «Papá, mamá», haciendo reír a todos. Luna nació 3 semanas después, en un parto tranquilo y respetado, con Gustavo sosteniendo la mano de Camila en todo momento. Era una niña preciosa, con el cabello oscuro de su padre y los ojos verdes de su madre.
Cuando Eduardo la conoció en el hospital, le acarició la mejilla con un dedo y le dio un beso baboso, sellando un pacto de hermanos que duraría para siempre. La familia estaba completa. 5 años después, la casa de Nervión era un hogar vibrante y caótico, lleno de vida. Las paredes, antes desnudas y frías, estaban cubiertas de dibujos infantiles, fotos familiares y diplomas. Camila había terminado su carrera y trabajaba en la planta de maternidad del hospital público, ayudando a mujeres en situaciones vulnerables, devolviendo al universo un poco de la ayuda que ella había recibido. Gustavo había vendido gran parte de sus acciones y había creado la Fundación Nuna, dedicada a proveer vivienda digna a madres solteras sin recursos. Una tarde de domingo, la familia estaba reunida en el salón. Eduardo, ahora un niño inteligente de 6 años, leía un cuento a Luna, que con 5 años dibujaba concentrada en la alfombra. Gustavo y Camila los observaban desde el sofá, entrelazados, disfrutando de la paz del momento. ¿Te acuerdas?, preguntó Gustavo de repente, rompiendo el silencio cómodo. ¿De qué?, contestó ella, acariciándole el brazo. Del llanto. De esa noche en Triana. A veces pienso en qué hubiera pasado si no hubiera bajado la ventanilla del coche, si no hubiera seguido ese instinto. Camila lo miró con ternura y le dio un beso suave en los labios. Pero lo hiciste. Y eso es lo único que importa. No miremos atrás, mi amor. Mira lo que tenemos ahora. Gustavo asintió, sintiendo una gratitud inmensa que le llenaba el pecho. Habían construido un castillo sobre las ruinas de sus vidas pasadas, transformando el dolor en amor y la soledad en compañía. El amor verdadero no es el que te salva de la torre, reflexionó Gustavo en voz alta, mirando a sus hijos. Es el que se queda contigo a reconstruir la torre piedra a piedra. Camila sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. Exacto. Y nosotros tenemos los cimientos más fuertes del mundo. Y así, mientras el sol se ponía sobre Sevilla, bañando la casa en una luz dorada y cálida, Camila y Gustavo supieron que, pasara lo que pasara, siempre tendrían ese refugio. Porque su historia no era solo un cuento de hadas sobre un millonario y una chica pobre, era una historia sobre 2 almas rotas que se encontraron en la oscuridad y decidieron encender su propia luz. Y ese, sin duda, era el final más feliz y sorprendente que podían haber imaginado. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.